Se trata de la Semana de Energía que organiza el Organismo Latinoamericano de Energía, OLADE, y al mismo tiempo, en paralelo, el Foro de Inversiones de IRENA, que es de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Va a haber participación de líderes del continente, ministros de alto nivel, al mismo tiempo en el Foro de IRENA, empresas de todo el sector energético, incluyendo desde la parte de generación, tecnología, hasta también la parte financiera. O sea que toda una movida en torno a la energía regional en Uruguay en noviembre, del 6 al 10, que de alguna manera pone de relieve la importancia de la transición energética hacia una matriz más renovable, la segunda transición uruguaya que va en la dirección de la electromovilidad y el hidrógeno verde y los combustibles nuevos y la eficiencia energética, y que sea en Montevideo, de alguna manera reafirma el liderazgo uruguayo como país que tiene ya una penetración muy importante de las energías renovables y está en un proceso de transformación que está siendo observado por todo el continente. OLADE es un organismo que integra 27 países y hemos tenido el gusto de que Uruguay haya sido seleccionado por los miembros de este organismo para hacer aquí la Semana de la Energía, que además coincide con los 50 años de OLADE. Así que estamos muy conformes de poder anunciar esto como instancia relevante, justamente además antes de la COP, que es la Conferencia Internacional sobre el Clima, que se va a realizar en los Emiratos Árabes poco tiempo después. Así que creo que toda la temática energética y la temática del cambio climático y la transición hacia las energías renovables va a estar muy reforzada a fin de este año. Usted mencionaba precisamente lo que es el hidrógeno verde. Aprovecho a consultarle por una adjudicación en las últimas horas que se informaba del proyecto Plan Piloto. ¿En qué consiste? ¿Dónde se va a estar instalando? Bueno, el proceso de selección fue un llamado que hizo de la agencia ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que se llamó el Fondo Sectorial de Hidrógeno. Esa convocatoria cuenta con un dinero de apoyo público durante 10 años para un proyecto que en la práctica genere un negocio en torno al hidrógeno. O sea, se trata de consorcios empresariales privados que ofrecieron proyectos para conseguir apoyo, pero que pretenden dar un servicio real, no es una prueba, es una realidad que va a funcionar durante más de 10 años. El proyecto, bueno, primero se consiguieron propuestas de 9 alternativas, después en la primera precalificación quedaron 4, y en esas 4, en un ranqueo por un comité independiente de expertos que los evaluaron, se terminó proponiendo uno de ellos, que es el que va a ser adjudicatario, si es que en las etapas siguientes se firman los contratos con ellos, del proyecto. Es un proyecto de transporte de carga con camiones de hidrógeno, con generación de hidrógeno por parte también del proyecto y con generación de energía renovable para producir ese hidrógeno. O sea, toda la cadena, desde la electricidad renovable, la electrólisis para generar el hidrógeno y el vehículo para transportar en base a hidrógeno carga, se va a poner en marcha. Son 17 camiones. Es una flota interesante que podrá ir después aumentando, incluso con otros organismos que puedan querer también comprar el servicio. Pero es un puntapié inicial al hidrógeno en Uruguay, una aplicación concreta de cerca de 40 millones de dólares, que realmente nos parece un hito que vale la pena destacar. ¿En qué plazo se va a estar ya concretando y en qué lugar se va a estar instalando? ¿Tiene algo que ver UPM para el traslado? El consorcio que lidera esta propuesta tiene como cliente a empresas forestales que le van a llevar la carga hacia UPM, o sea que se van a instalar en Pueblo Centenario. Y de esa manera van a permitir movilizar, digamos, lo que tiene que ver con carga que requiere la empresa y que tiene que ver con toda la cadena de producción forestal. La energía renovable va a ser probablemente fotovoltaica, del orden de 10 megavatios, y estará instalada también en el norte. La cadena de hidrógeno es generar electricidad renovable, producir hidrógeno con un aparato que se llama electrolizador y después comprimirlo, guardarlo en tanques para que poder repostar a los camiones, que son camiones que tienen celda de combustible, es decir, que transforman el hidrógeno en la electricidad y en realidad tienen un motor eléctrico. Y lo que tiene que ver con el parque fotovoltaico, ¿ese va a ser privado también? Sí, todo el consorcio hizo la propuesta completa. Era lo que se pedían propuestas integrales donde desde la electricidad hasta el uso final se ocupa el consorcio y vende el servicio a quien les quiera pagar por el transporte. ¿En qué medida este tipo de iniciativas, sobre todo las de movilidad con energía, implican cambio en el parque de vehículos? Ya de hecho hay estímulos para vehículos eléctricos que se está dando parte del gobierno, pero en este caso, por ejemplo, estos camiones, ¿tiene que ser una flota diferente? ¿Cómo se puede visualizar eso?
Sí, claramente la electromovilidad, que es una parte importante de ir usando cada vez más energía renovable y en vez de derivados del petróleo y reemplazando los combustibles clásicos, por un lado tiene el vehículo a batería como una solución, que es más bien urbana, pero cuando hablamos de cargas y de distancias largas, el vehículo a batería no funciona. Estos son vehículos eléctricos, pero que tienen arriba una plantita que transforma el hidrógeno en electricidad. O sea que son camiones eléctricos, pero que en vez de tener una batería grande, lo que tienen es un tanque lleno de hidrógeno y tienen mucho más autonomía, con menos espacio arriba del camión de lo que sería si fuera una batería. Entonces es un aporte a ir descarbonizando el área más difícil de descarbonizar, que es el transporte de larga distancia. Para que tengan una idea, el 4% de los vehículos en Uruguay producen el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque son los vehículos de carga que son mucho más consumidores que los automóviles. Entonces, ir atacando eso solo se puede con hidrógeno. El hidrógeno verde es una energía que genera o que requiere para su generación utilización de agua bastante. ¿Eso se tiene en cuenta también, sobre todo teniendo en cuenta la situación que vive hoy el país de déficit hídrico? Sí, por supuesto. Vamos a empezar por el principio. Cuando se dice que usa mucha agua, bueno, usa agua similar a de repente un frigorífico pequeño, digamos. En este caso mucho menos. Ahí estamos hablando de un proyecto grande de hidrógeno. Un proyecto chico de hidrógeno, aquí el agua es insignificante lo que usa. Por un lado es eso, estamos hablando del equivalente de unas pocas viviendas, digamos. O sea, un proyecto industrial normal en Uruguay usa mucho más agua que esto. Los proyectos grandes de hidrógeno usan similar cantidad de agua de hidrógeno que esto, y es agua que se tiene que proveer el propio proyecto de sí mismo de algún curso de agua. No es agua que vamos a tomar de la red de OCE y por lo tanto sacrificar el consumo de la población. Eso por un lado. Por otro lado, hoy lo que tenemos es una crisis, sobre todo en la cuenca del río Santa Lucía, que esto no tiene demasiada relación con eso. Evidentemente el país está viviendo una sequía de más de 100 récord en 100 años. Estamos en un momento muy especial de estrés, el tema está sensible, pero hay que entender que estos proyectos usan su propia fuente de agua, es muy poca agua. Este proyecto es insignificante, el agua que usa no cambia nada y tampoco es un estreso de la red de OCE, que es la que hoy estamos viendo que está estresada. En particular, hablando del agua y del funcionamiento, ¿cómo está operando la refinería? Ya se adelantó que se va a estar implementando algún tipo de medidas. Sí, la refinería está la refinería para funcionar necesita agua y en buena parte es agua de OCE, es así porque está en la ciudad, está conectada a la red de OCE, entonces el agua salada le genera algunos problemas en el contenido de sal, y en ese sentido ha tomado una serie de medidas para poder seguir funcionando, tanto que está recibiendo agua tratada de parte de OCE, de UTE, que tiene un tratamiento de agua en la central térmica que le puede prestar agua o vender agua a ANCAP. Está también trabajando con un aparato que se llama de osmosis inversa para desalinizar el agua, pero que ya lo tenía también UTE y se lo ha entregado a ANCAP, pero ese aparato tiene una caudal que es menor que el necesario, así que no alcanza, digamos. Y al mismo tiempo están en un proceso de instalar una unidad potabilizadora y poder alimentarla en forma independiente. Y eventualmente podríamos seguir pensando en medidas de contingencia como traer agua dulce de más lejos. ANCAP tiene un flujo normal de buques que van por el río Uruguay hasta Paysandú, bueno, podrían traer agua, en fin, ahí hay una serie de proyectos que están en marcha. La refinería está funcionando, va a seguir funcionando con normalidad hasta que llegue el momento de la parada de mantenimiento, que es más adelante. ¿Para cuándo está previsto la parada finalmente? ¿O esto va a enlentecer un poco más los plazos? No, creo que no, ese es para agosto la parada. Respecto al tema del hidrógeno, ¿qué pasa con los proyectos que no quedan seleccionados? Bueno, los proyectos que no quedan seleccionados, lo único que les pasa es que no cuentan con este apoyo de parte del LATU y de ANI, que es un apoyo de $1 millón por año durante 10 años. ¿Por qué este apoyo? Porque estos proyectos todavía son proyectos innovadores que tienen costos que de repente no son así del todo competitivos con el transporte por un vehículo diésel, digamos. Entonces hay que lograr precios competitivos, por eso el Estado apoya para que el piloto funcione. Además tiene una escala relativamente pequeña, que la escala también esto es importante. Ahora, los otros proyectos, que hay uno que quedó muy cerca en puntaje y que además es muy similar, y algunos otros que son distintos pero que son interesantes, los de los 4 que salieron preseleccionados, obviamente se pueden implementar con inversión privada o con algún otro mecanismo que ellos busquen de conseguir el financiamiento. En este caso, este piloto fue asignado porque era el que salió mejor punteado, digamos. Hoy por hoy ya hay un plan así, un proyecto así instalado en Tacuarembó. No está instalado el proyecto en Tacuarembó. En Tacuarembó lo que hay es un proyecto muchísimo más grande que este. Estamos hablando ahí sí de un proyecto de escala industrial.
que, que ahí sí les puedo dar la dimensión. En la cantidad de agua que precisa respecto a la pregunta de él, es más o menos lo mismo que un frigorífico, digamos, para darles una idea. Ese proyecto es un proyecto que está proyectado, no está implementado, está en fase de permisos ambientales, de conseguir financiamiento, etcétera, que es una empresa alemana, es en Tambores, ha sido publicitado porque han habido asambleas incluso para presentarles el proyecto a los vecinos y demás. Se generó esta polémica del agua que nosotros creemos que no es justificada, pero todavía el proceso no está en producción, ni siquiera en construcción. Se va a tomar la decisión, supongo, por parte de la empresa cuando consiga todos los elementos para poder anunciarlo. En principio, se había anunciado que ANCAP y UTE podían llegar a participar de proyectos pilotos. ¿Hay algo o quedaron independientes ahora? Bueno, hay distintas cosas ahí. Primero que ANCAP, a través de ALUR, ha hecho una convocatoria para asociarse con alguien en que le interese lo que se llama el anhídrido carbónico biogénico. Ustedes saben que el anhídrido carbónico es el gas de efecto invernadero que más complica, pero cuando es de origen biológico, no es de origen fósil, es biogénico, es un anhídrido carbónico que fue fijado por alguna planta, por algún vegetal, transformado en materia orgánica y después nuevamente transformado en algo. Entonces es un ciclo que es neutro desde el punto de vista ambiental. Pero además ANCAP hoy tiene CO2 biogénico que emana de la producción de etanol, que es el que se mezcla con la gasolina. Entonces, si ese CO2 biogénico, que ya es neutro, además lo usamos para otro combustible, entonces ahí ganamos ambientalmente doblemente. Como tiene un excedente de CO2 biogénico muy importante de ALUR, llamó interesados en proyectos para asociarse con ellos para usar ese CO2 biogénico y obtuvo interés de 5 proyectos muy interesantes, algunos de ellos de gran porte, que están en proceso de selección y de evaluación para ver con cuál finalmente se avanza en la asociación. Estamos hablando de cosas que sí le pueden mover la aguja a la inversión en el país, igual que el proyecto de Tambor, y que son muy importantes, al gobierno le interesan mucho que puedan avanzar. Son proyectos que transformarían a Uruguay en un exportador de un nuevo tipo de combustibles, ahí en la zona de Paysandú, cerca de Alur, o sea que también nos interesa por eso. Pero esas cosas están en marcha y el proceso de evaluación veremos cuando termina, digamos.